Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde de, pues bueno, ya es viernes, que el Señor les bendiga enormemente, animándoles en todo momento, animándoles en todo momento a seguir creciendo en el Señor, a seguir fortaleciéndose y animándose. Pues les invitamos, hermanos, les invito, hermanos, a seguir. Estamos en las últimas clases. Después va a haber otro curso. Ya después estaré dando información sobre un nuevo curso. Pero de momento este es casi ya la finalización. Casi nos falta una clase más, parece, y ya estaremos terminando el curso de homilética. Esperando que les haya sido útil en todo momento y que se hayan podido gozar de poder practicar de una u otra forma esta clase. Pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a empezar precisamente con lo que es la elocución. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que esta clase sea de utilidad en el armado de lo que es una predicación, un devocional, una clase. Bendice, Señor, a mis hermanos. En todo momento, ayúdales. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con la elocución del sermón, la forma de pronunciación, y vamos a empezar precisamente con las muletillas. El predicador que no se ciñe estrictamente a un manuscrito, sino que predica con un simple bosquejo o sin él, se ve obligado a construir en el mismo púlpito muchas frases del sermón. Cuando uno llega con el sermón, cuando uno llega con el devocional, con unas notas muy pequeñas, nos vemos, nos necesita, no, ya iba una muletilla, nosotros necesitamos que construir la frase completa para poder armar bien lo que vamos a estar diciendo. Muchas de esas frases habrán sido pensadas de antemano durante el estudio y volverán a la mente del predicador por asociación de ideas, pero muchas tendrán que ser improvisadas en el mismo momento de la predicación. Llegamos ante el púlpito, más o menos tenemos una idea de lo que vamos a decir porque lo hemos ensayado antes y llegamos ahí y nos encontramos se nos recuerda en nuestra misma mente las frases que íbamos a decir. Pero otras veces no es así. Otras veces llegamos y van surgiendo las ideas nuevas en cierta manera y salen y las mencionamos. En tal caso, corre gran peligro el que presenta un texto de introducir palabras de significado vago que se avienen a toda clase de conceptos y se llaman muletillas. O sea, apoyos que permitan al predicador descansar un instante para buscar las palabras que le conviene hallar. Va predicando, va mencionando los textos, va encontrando las líneas y de repente se halla con que entre una línea y otra le cuesta trabajo ligarlas o le cuesta trabajo mantener una coherencia y mientras le da la coherencia o mientras liga o mientras le viene a la mente qué es lo que su bosquejo quería decir, entran las muletillas que son a veces de segundos o a veces no minutos, no creo que lleguen a muletillas de un minuto, pero sí de segundos, mientras llega a la mente la idea. De hecho, si ustedes ya se han fijado, he mencionado, ese sí, ¿no? Pero he mencionado una muletilla constantemente. Eh, Hay unos que hacen, bueno, resulta que ah, mm, esas son las muletillas. Hay palabras que se usan muy usualmente, precisamente, verdaderamente, ciertamente, y ya luego digo lo que tenía que decir, aunque la palabra ciertamente no esté ligada a lo que voy a decir. Sencillamente, como les venía diciendo, de cierto, esa es muy bonita porque pues la incluimos en, como que soy muy bíblica, de cierto, en verdad, y saco otra cosa.
grandemente, oportunamente, maravillosamente, amigos míos, queridas almas y queridos hermanos. Esa es una de las muletillas más usadas entre los cristianos predicadores. Hermanos. Hermanos, 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 hermanos. Me acuerdo de ese predicador del campamento que dijo 135 veces hermanos en una sola predicación. Ya se imaginará, estaba muy lleno de hermanos por todos lados. Entonces, ahí va otra muletilla, otro. Y son las muletillas. Hermanos, queridos hermanos, en vista de esto, en razón de lo dicho, entendéis ahora, sabemos pues, compréndelos, podemos pensar, podemos estar seguros, podemos afirmar, podemos creer, es necesario suponer, en conciencia, con toda verdad, con certeza, es innegable, lo cual, y luego viene el famoso amén, 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 amén. A veces se convierte en muletilla la repetición frecuente de un texto bíblico o de la línea de un himno. Cuando no está ligado a lo que sigue, de repente podemos pensar en alguna cita bíblica, en una frase, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y mientras digo eso, ya estoy pensando en la frase que voy a decir de mi sermón. Entonces, al ser repetida en tantos de sus sermones, habrá llegado a perder gran parte de su valor para sus habituales oyentes. Ese amén constantemente, esa resulta que verdaderamente, y en el caso de textos bíblicos, retener lo bueno, retengan lo bueno, hermanos, y seguimos adelante. Retengan lo bueno, hermanos, y seguimos adelante. Y a cada rato así, no solamente en el sermón del domingo, sino también en el sermón del martes, en cada devocional, en cada clase, están esas frases. Ya no sé cuántas es llevo. Al ser repetida en tantos sermones, como les digo, llega a perder su valor. En las oraciones, las muletillas más corrientes y la propia mención del nombre del Señor. Señor, te pido esto, Señor, 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 Señor. Como si alguien con ustedes estuviera hablando y Juan, Juan, o Francisco, o Francisco, y Francisco, nos quedaríamos así como que, ¿por qué a cada rato mi nombre? Ya me lo dijiste muchas veces. Pero cuando hacemos la oración, implica que estamos tratando de pensar qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a decir. Y mientras lo estoy pensando, mientras estoy pensando qué voy a orar en ese momento, meto la palabra Señor. Otros recurren a una muletilla más larga, añadiendo algún adjetivo al nombre del Señor, como Padre de Misericordia, Padre Amantísimo, Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso. Expresiones que repiten docenas de veces en unos minutos. No estoy hablando que no se le reconozca a nuestro Dios como Padre de Misericordia, Padre Amantísimo, Señor Todopoderoso, pero prácticamente aparecen en cada frase. Señor Todopoderoso, te pido esto, Señor Todopoderoso, porque esto y esto, Señor Todopoderoso. Y en cada frase, antes de cada coma, antes de cada punto, aparece esa frase. No significa que estamos reconociendo a Dios, significa que estamos usando una muletilla para poder salir del trance. Todas las palabras y frases que hemos citado y muchas más que podríamos añadir son correctas y útiles usadas alguna vez en el lugar que les corresponde. Vemos una lista de palabras, bueno, o sea, lo que ocurre es que fíjate que en realidad mira, por ejemplo, más bien, en fin, por cierto, pues entonces, así que, a ver, seguramente, claro, la verdad es que son frases que si uno las usa en el sentido correcto y en el orden correcto, les da un valor específico. Pero cuando aparecen nada más para podernos ayudar a pensar en lo que vamos a decir posteriormente, entonces se convierte en muletilla. No tiene nada que ver con la frase que sigue, se convierte en una muletilla. Entonces, hemos visto las muletillas. Ahora vemos la pronunciación y la entonación. A la corrección de estilo sigue en importancia la buena elocución, o sea, la correcta pronunciación y entonación del sermón. Spurgeon, un gran predicador de Inglaterra del siglo XIX, dice al respecto:
Empieza a hablar con calma y sin levantar excesivamente la voz desde el principio. Ya vendrá la ocasión de hablar con calor en el curso del sermón. Empiecen calmados y vayan acelerando la voz. No empiecen gritando. Hay predicadores de cierta escuela de predicadores que todo el tiempo gritan, que todo el tiempo están y piensan que eso les da fuerza a su predicación, cuando en realidad cuando uno pasa 40 minutos oyendo a alguien que solamente está gritando, uno termina aturdido. Es lo mismo en el caso contrario, cuando uno pasa 40 minutos escuchando a alguien que siempre es el mismo tono de voz, no se molesta, no es agradable. Entonces, la persona que habla, que grita, piensa que le está poniendo fuerza, pero si grita monótonamente, lo único que hace es aturdir. Sin embargo, siempre dice Spurgeon, principia con aire decidido, que empiece con fuerza. Asegúrense de que el volumen de voz es suficiente para que los que están sentados en los últimos bancos puedan oír desde la primera palabra. No tiene que hablar fuerte y tener la posibilidad de ensayar sin micrófono. Van a encontrar momentos en que se va la luz y aún así tiene que dar un devocional a un grupo de personas, a una iglesia, y tiene que aprender a un grupo de hermanas, por ejemplo, o cuando están en las clases de niños y están en un parque. Tiene que aprender a tener la suficiente voz como para que todos en el parque, como para que todos los niñitos que están ahí en la clase de niños les oigan sin micrófono. Entonces, aspire profundamente en las pausas para que la falta de aire no le obligue a los párrafos largos a apresurarse y bajar de voz. Es lo que les pasa a los gritones. Así hacen. Si ustedes se fijan, hacen una aspiración que hasta a veces oye muy molesta. Dicen, ¿qué hace? Y porque se les acaba el aire. Tienen que aspirar porque van a volver a gritar. Articule las palabras distintamente. Procure corregir los defectos de pronunciación regional. Y en nuestra región mencionamos las palabras de cierta forma, nos comemos algunas vocales, vivimos tal vez, venimos del sureste del país y nos comemos las eses. Entonces tenemos que aprender a pronunciarlas y hacer que se acentúen bien. Muchas veces pasa cuando se cantan los himnos. Que con amor sin paz, decía una persona cuando cantaba ese himno, cuando en realidad dice que con amor sin par. Hay que procurar, se nota cuando cantamos, si pronunciamos bien las palabras, se debe de entender. Y cuando predicamos, cuando damos un devocional, debemos hacer que se entienda lo que estamos diciendo, que sea claro lo que dijimos. Acostúmbrate, dice el doctor Blackwood, a poner las pausas en el lugar que corresponda. Vamos a hacer una lectura pequeña de unos pasajes para que noten la diferencia. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es lo mismo a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es lo mismo. Juan capítulo 4, versículo 8. Juan 4, 8. Dice así: pues sus discípulos, Juan 4, sí, Juan 4, 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es una forma de leerlo. Juan 5, no es lo mismo a decir, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar a comer. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Isaías 1:18.
Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay que acostumbrarse a poner las pausas en el lugar que le corresponde, a no poner las comas fuera del lugar, a no quitar comas. Muchos en la premura de querer acabar su sermón y de que la gente entienda lo que él tiene que decir o ella tiene que decir, lee las escrituras de una manera, diríamos, rápida y hasta torpe, cuando en realidad el mayor valor que tiene está en las escrituras. Al pronunciar frases muy solemnes y de amonestación, y en todas las de alabanza, citas de la Sagrada Escritura, etcétera, la atención a las pausas es de gran importancia. Cuando usted va a hablar, va a exhortar solemnemente a alguien, va a mencionar una frase que quiere que la persona se le quede grabada en su mente, va a hablar acerca de alabado sea el Señor, va a citar las escrituras, las pausas son muy importantes. No se apresure ahí. En el calor del discurso y de la argumentación, el predicador no podrá prestar tanta atención a las pausas, pero si está habituado a observarlas de un modo correcto al hablar despacio y con solemnidad, lo hará instintivamente al hablar a prisa. Cuando nos acostumbramos a leer las escrituras y hacerlo a veces en voz alta o a hacerlo bien, cuando practicamos antes de nuestro sermón, cuando platicamos con las personas, y tendemos a pensar un poquito más en lo que vamos a decir, no nada más hablar, 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 sino empezamos a pensar un poco en lo que tenemos que decir, nos vamos a encontrar que nos va a llegar a la mente una forma de hablar más pausado. El sentido común, más que las reglas, ha de ser la guía al respecto. Podemos dar un montón de reglas, pero a la hora de estar en el púlpito se nos van a olvidar. Entonces uno tiene que usar el sentido común. Llegan frases que quiero enfatizar, entonces las digo con calma. Llegan, el resto lo puedo seguir en forma no rápida, pero sí normal. Queremos que nos entiendan, así que vamos a tratar de hablar con las suficientes pausas, con las suficientes respiraciones, con las suficientes eh, aumentos o disminuciones de volumen. Si no se detiene, sino en las puntuaciones propias de la peroración, puede privar a su público de parar atención a ciertas palabras principales y producir la desagradable sensación de que está recitando su discurso como aprendido de memoria. Cuando usted no se detiene más que para decir, así todo el corrido se lo avienta, llega hasta el final, sin ponerle freno a algunas frases, acentuación de volumen a otras. Por eso los predicadores que gritan, es más fácil gritar todo el tiempo porque así ya no tienen que estar pensando en esta frase quiero acentuarla, así que la digo con fuerza. Esta ya no es que no sea importante, pero no quiero quiero que contraste con esta que quiero que es de más importancia. Entonces aquí bajo tantito la voz, me mantengo así, de repente otra fuerte, luego digo algo en velocidad normal y de repente un poquito más lento para que me entiendan más esa frase. Cuando no lo hago así, bueno, la persona que grita mucho es porque no quiere batallar con eso, pero lo único que obtiene es aturdimiento. Y también le va a pasar al que habla quedito todo el tiempo, todo suavecito. No, y es monótona su predicación porque es suavecito, todo el tiempo. Bueno, no quiere batallar con esa idea de aumentar el volumen cuando es necesario, bajar el volumen cuando no quiere enfatizar esa frase y la está usando de contraste, ir más despacio, más lento, cuando quiere que la persona se tenga de estar pensando y de repente concentre su pensamiento en lo que va a decir, más rápido cuando sea necesario, pero nunca lea las escrituras de manera rápida. Si por el contrario hace sus frases demasiado cortas o pone las pausas en lugar indebido, corre el peligro de hacerse pesado a los oyentes, dando la impresión de un niño que empieza a leer. Y empieza que mañana, durante la predicación,
Vamos a trabajar en la constitución de una nueva forma de trabajar en la iglesia como el Señor quiere. A lo mejor les recuerda a cierto personaje que hace eso. No es correcto. Hace que las personas digan, ya, pues dice, pues ya si sumo todas las frases que dijo, su sermón hubiera durado 20 minutos. Entonces, no se hace tampoco eso. Velocidad en la dicción del discurso. ¿Qué es preferible en el predicador? ¿La predicación rápida o la dicción lenta y pausada? No puede darse regla fija al respecto porque su conveniencia depende de muchos factores. En primer lugar, el temperamento del predicador. Si el predicador es una persona que usualmente es suave, ligera y calmada, así van a ser sus predicaciones. Si por el contrario es una persona que habla muy rápido y que es muy animosa y todo el tiempo está hablando, y hay gente así, su predicación va a ser más rápida. Otro factor determinante de la velocidad es la clase de sermón y los diversos periodos del mismo. Ningún predicador sensato, ninguna maestra sensata, ninguna hermana que dé un devocional sensatos pronunciará su sermón desde la primera frase hasta la última a la misma velocidad. Tiene que aprender, tenemos todos que aprender que hay momentos en que hay que bajarle la velocidad. Hay momentos en que puede uno ir a una velocidad más o menos estable, pero no podemos ir a la misma velocidad todo el tiempo. Como indicamos en la cita de Spurgeon, es necesario empezar a paso moderado y aumentar naturalmente la velocidad de hablar con mayor vehemencia y luego de vez en cuando frenar, de vez en cuando aumentar otra vez la velocidad y tener cuidado en la conclusión. Ya vimos que la conclusión también es un punto importante. Y si en la conclusión corro, habré creado un problema a nuestros oyentes. Cuando lleguen a alguna frase que quieren que el oyente recuerde bien, parad el ritmo del discurso y pronuncien aquella frase con calma o da una sensación de alivio a la mente de los oyentes. Tranquilo. Quiere enfatizar una frase de su clase, quiere enfatizar una frase de su devocional, que usted quiere que la gente lo recuerde. Frene, dígala despacio. Recuerde, la velocidad en la dicción del discurso va a depender de cuál es el propósito que usted quiere en las frases que está diciendo. Por lo tanto, va a requerir que usted piense bien lo que va a decir a la hora de preparar su bosquejo. Con esto hemos terminado la clase de la elocución. Espero que les haya sido de utilidad. A mí me fue de utilidad tan solo en preparar la clase, porque me recordó de algunas cosas que a veces se me olvidan, incluyendo las muletillas, como la de... muy bien. Que Dios les bendiga grandemente y pues vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Pido, Señor, tu bendición para este día, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por todas las cosas que tú has hecho con nosotros. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones cuando hagamos nuestro devocional. Tú nos uses, nos hables a la hora de preparar una clase, sea de niños, sea de damas, sea de jóvenes, una clase de escuela dominical, una clase de Biblia, una predicación. Que toques nuestro corazón, que nos ayudes a prepararlo de una manera tan especial como solamente tú mereces, pero que nos recuerdes que la preparación del corazón es importante. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacer mejor nuestro trabajo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos la próxima clase.